Nacional de Unión por la Patria. Un evento político, ¿cómo te va, Mariano? Buenas noches, gracias por venir. Un hecho político, por supuesto, de esta semana tiene que ver con el paro, lo que estuvimos contando hasta aquí en el programa. El otro tiene que ver con la discusión de la ley bases, que no es una ley cualquiera, el paquete fiscal en el Congreso de la Nación, una discusión moneda en el aire, decíamos, ¿no? Muy disputada, no se sabe muy bien cómo va a cerrar. ¿Cómo estás viendo la discusión? ¿Cómo la estás viviendo de adentro, la discusión de la ley la discusión bases? sirve, porque la verdad es que en diputados pasó casi inadvertida. La gente no tenía conciencia ni noción de lo que se estaba decidiendo. Hoy durante el paro yo veía que le preguntaban a la gente y un poco empezaba a tener algunas ideas de qué cosas no quería de esta ley bases, o pasta base, como le dijo un diputado. Y me parece que el debate va generando un poco más de luz. Hace falta mucho más debate, porque es una ley enorme que tiene un montón de capítulos. Te estaban apurando y dijiste, no, pero no podemos discutir esto en 5 minutos, algo así. Sí, la verdad es que se están discutiendo temas muy profundos. Yo me estaba abocando a uno solo, pero necesitaba 2 horas para poder explicar cada uno de los artículos, las críticas, las modificaciones que creía que había que hacerle, incluso si querían llevarlos adelante. Y te querían cortar el debate en 5 minutos, la verdad que, bueno, por suerte pudimos hablar un poco más, no todo lo que uno quisiera, para explicar, para que la gente entienda. La gente no sabe que con esta ley entregamos o abrimos las puertas de la Argentina con ¿Cuáles te parecen los 3 puntos? Y el tema más grave y más profundo es el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que es abrir las puertas de la Argentina a los grandes capitales del mundo que vengan con facilidades y ventajas, con incentivos, como me hace acordar al incentivo en el fútbol, ¿no? Como un mecanismo malo. Con ventajas a competir con la industria nacional, con los empresarios nacionales, porque no es solamente, como estaba enfocado al principio, para la industria extractivista, la minería, de los hidrocarburos. Pueden entrar a cualquier lugar, pueden poner un canal de televisión, pueden competir con una cadena hotelera, un shopping, una industria metalúrgica. De hecho, los metalúrgicos están alarmados. La Cámara Empresarial, bueno, no lo dice el bloque de Unión por la Patria, la Cámara Empresarial de los Metalúrgicos salió espantada a pedir por favor que se vote en contra, porque realmente esto es una ley que pone en riesgo la industria nacional y el empresariado local. Que quiere la misma situación de competencia, digamos, me imagino. Decían, no podemos competir con una empresa que viene, tiene los mismos costos, la misma productividad, pero paga 30% menos de impuestos, no paga derechos de importación ni de exportación, trae insumos de afuera con facilidad, después se pueden llevar los dólares sin ninguna restricción. La verdad que no tiene ninguna ventaja y nos hipoteca por 30 años, entrega la soberanía para resolver cualquier diferendo a tribunales internacionales como el CIADI. Entonces, esto hasta Lustó salió a hablar en contra, senadores de otros bloques. Esperemos que lo podamos frenar en el Senado. La verdad que ese es un capítulo drástico. Pero todo, la reforma laboral empeora la situación de los trabajadores, favorece el trabajo en negro y la evasión. ¿Pero puede generar empleo? Porque en definitiva es lo que busca el gobierno. Nunca una reforma laboral generó empleo. Nunca los derechos de los trabajadores son un obstáculo para que lleguen inversiones o se abran empresas o se genere empleo. Durante 12 años y medio... Seguro, Mariano, hubo estadísticas en algún momento. A lo largo de la historia argentina, cada vez que se flexibilizó los derechos laborales, lo que ocurrió es que aumentó el desempleo, no se creó empleo. Por más barato que fuera a contratar, cuando no hay mercado interno, cuando se abre la economía y viene todo importado, la gente no contrata. Y al revés, durante 12 años y medio que gobernaron Néstor y Cristina, los derechos laborales crecieron, se fortalecieron, se ampliaron, se recuperaron, y creció el empleo y creció la economía y hubo más empresas que nunca. Entonces no va de la mano. Incluso hay un informe de la OIT que el otro día lo mencionaba, un estudio de la OIT sobre 63 países. Durante 20 años estudiaron qué pasó con las flexibilizaciones laborales y sirvieron para crear empleo, y la conclusión de la OIT es que no sirve para crear empleo. Pero esta ley ómnibus tiene un montón de capítulos. Y la ley fiscal, que es la otra que viene acompañada, que es, me parece, una demostración clara de para quién gobierna
Milei y los que lo rodean, ¿no? Para los ricos. Es una ley que le baja los impuestos a los ricos y para compensar esa baja de la recaudación es casi lo mismo en términos de recaudación, le cobran otra vez el impuesto a las ganancias a los trabajadores. O sea, le bajan el impuesto a los ricos con bienes personales y le suben a los trabajadores. Este es el gobierno de Milei. Ahí abro preguntas, pero quiero saber cómo está. ¿Cómo estás sintiendo vos el poroteo? Poroteo. ¿Están los votos para rechazar? ¿Están los votos para aprobar? Suspenso. Está abierta la discusión. Está abierta. Lo único que te puedo decir con certeza es que los 33 senadores de Unión por la Patria van a votar en contra. Y que algunos senadores de otros bloques ya se han expresado en contra. Esperemos que... Necesitarían 4 votos más. 4 ¿no? más, o por lo menos que no voten a favor. Que se abstengan. Si hubiera 4 abstenciones, yo creo que podemos pelear. Y hasta donde se pueda, ¿dónde está el fleje, digamos? Y hay varios bloques. En la UCR podría haber senadores que voten en contra, como ocurrió con el DNU. Los bloques provinciales, los de Misiones, la de Río Negro, la de Neuquén, los 2 de Santa Cruz. Hay senadores que no son libertarios, que no son de derecha y que deberían estar en contra de esta ley. ¿Y esos sectores que dudan, crees que el paro o la movilización o el estado de movilización que demuestra un sector importante de la sociedad, les pesa o no les importa? Yo creo que pesa, sí. No sé si lo suficiente como para torcer un voto a esta altura. Pero creo que va generando un clima, va generando discusiones, va generando conciencia y eso a la larga termina pesando en los diputados y los senadores que en definitiva tienen que responder, después tienen que ir a buscar los votos, ¿no? Hernán. Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Hernán. Te pregunto específicamente por el régimen de grandes inversiones. Hace un rato hablaba con una compañera, me hacía referencia a 2 conceptos que me parecen válidos, quiero escuchar tu opinión. Uno era la cuestión de la irreversibilidad de la norma, sobre todo porque cualquier controversia va al CIADI y porque además tiene estabilidad fiscal. Y la otra cuestión está, lógica, que no se ha hablado mucho de la cosa sistémica, ¿no? Es decir, es un régimen que te da un montón de plazo, que si tenés algún problema terminás en organismos internacionales y que da amplios beneficios, es decir, está hecho a medida y deliberadamente para eso. Te pregunto específicamente por el rol de los senadores y la influencia de los gobernadores sobre los senadores. ¿Podemos aspirar a qué, a diferencia de lo que sucedió en la Cámara de Diputados? Podemos aspirar a que se rechace ese capítulo o que se rechace la ley en general. Yo no descarto esa opción, me parece que en el Senado estamos más fuertes. Se pudo rechazar el DNU. ¿En el RIGI también? Y en el RIGI también, donde puede haber votos más cruzados, si querés. Eso podría llegar a haber, pero tengo mucho optimismo. Y si una cosa que también creo que tenemos que empezar a plantear es que por más que salga aprobado este régimen, este gobierno, cuando cambie, el próximo gobierno va a tener que anular este régimen. No plantearnos que ya es inmodificable por 30 años. Así como las leyes de obediencia debida y punto final parecían inmodificables, porque la ley penal más benigna siempre favorece Lo que pasa es que al delincuente. Pero Mariano, si alguien hace una inversión con esta regla de juego, vos después se las cambiás, tenemos que avisarle a esos inversores claro, que la mayoría de los argentinos no va a permitir que vengan a destruir la industria nacional y a convertirnos en una colonia otra vez. Entonces, si quieren venir a invertir, que sepan que no hay seguridad jurídica con estas normas como las que quiere Milei, porque son la entrega del patrimonio nacional. Y la Argentina tiene historia de rebelarse contra ese tipo de decisiones. Así como no vamos a renunciar nosotros nunca al pedido de soberanía sobre Malvinas, nunca vamos a renunciar a la soberanía sobre nuestros recursos y sobre las decisiones, sobre los conflictos que se dan adentro de la Argentina. Bueno, pero eventualmente tenés un fallo contra YPF muy gravoso que lo tuviste que discutir de visitante. No digo que no sea complicado, si no, no tendría tanto problema y ni tanta alarma con un régimen como este que pretende, que genera un montón de normas que son más difíciles de revertir, mucho más difíciles de revertir, por eso la idea de que es inmodificable por 30 años. Pero tenemos que, para mí, si no lo podemos derogar ahora o impedir que se sancione ahora, plantearnos un esquema y estudiarlo para anular
este régimen para el futuro en el próximo gobierno. ¿Cualquier modificación de cualquier artículo vuelve toda la ley a diputados? Vuelve toda la ley de diputados y depende con qué mayoría se hagan las modificaciones en el Senado, si que mayoría simple o 2/3. La Cámara de Origen puede aceptar las modificaciones o insistir con la redacción original con una mayoría igual. Si es de 2/3, necesita 2/3. Melody, tenías pregunta también. Sí, Mariano, hablas de que nunca una reforma laboral ha ayudado a generar empleo. Con el nivel de pobreza que estamos manejando, la desocupación, el empleo no registrado, ¿por qué no se juntan quienes deben promulgar las leyes con los 30 empresarios más importantes a ver qué leyes necesitarían para mejorar el empleo? O con gente que haya trabajado 30 años en la misma empresa, que te diga qué leyes laborales los hubieran sostenido mucho más. Porque si no estamos hablando todo el tiempo sobre bases que no tienen lógica y nunca vamos a mejorar. Es que mi tesis es que no son las leyes laborales el problema. Nunca lo fueron. El problema son las condiciones macroeconómicas. El problema es si hay mercado interno. Porque por más que hagas gratis la contratación y el despido y que el trabajador no te cobra sueldo durante 6 meses, nadie solicita un empleado si no tiene más ventas, si no tiene más producción, si no tiene... En la Argentina, Entonces, como está hoy, un montón de pymes contratarían igual si tuvieran las reglas del juego más claras, es lo que me dice toda la gente con la que yo hablo. Entonces, sí, no ha funcionado así la historia del mundo del trabajo en la Argentina. La verdad es que con derechos estrictos, con buenos salarios, con buena indemnización, incluso doble indemnización, como los periodos cuando Duhalde la sancionó en un periodo de muy alto desempleo y crisis, con doble indemnización se fue mejorando, incluso la que eliminó la doble indemnización cuando bajó el desempleo por debajo del 10% fue Cristina. Entonces, tiene que ver con la economía, tiene que ver con las condiciones macroeconómicas de un país, la posibilidad de generar empleo o no. Si no, podrá ser un empleo más, pero no pasa por ahí. ¿Tenés pregunta, Fer? Sí, este cambio que hoy se vio de que empezaban a tratar el texto de la ley y que no se retobaron mucho los muchachos de Milei, estaban como diciendo, bueno, si tenemos que hablar, ¿no tiene algo que ver con lo que está pasando con las empresas argentinas? Bueno, porque podría haber 3 o 4 beneficiadas, pero el resto quedaría en una desventaja tremenda. Y por lo que yo estuve viendo en estos días, empecé a escuchar la voz de algunos empresarios y grandes empresarios o medianas empresas, la verdad que hay una preocupación muy grande, sobre todo sumado al tema de Camesa, de lo que le hicieron a Camesa, que le dicen te vamos a pagar con un bono al 2038. ¿Por qué? Porque esto puede hacer caer un montón de obligaciones negociables que tienen las empresas que también están regidas por Nueva York y que durante 20 años se financiaron así y funcionó bien. Ahora hay un montón de empresas que pueden no entrar en problema para pagarle a sus acreedores y tiene que traer un problema jurídico a la Argentina muy importante. Esto yo veo que me parece que parte del establishment también está preocupado y está diciendo, muchachos, esto no sirve y hay que cambiarlo. Sí. ¿Puede ser? Por el RIGI, también por el capítulo vinculado con lo energético, porque además quieren descargar todos los problemas en la gente. ¿Cómo? Con tarifazos, como están sucediendo hasta ahora. Digo, la ley tiene un montón de capítulos que requieren de una discusión pública, que la gente conozca, que los empresarios sepan. El titular de ADIMRA me contaba que hablando con otras cámaras empresariales de otras industrias no habían tomado conciencia de lo que significaba este régimen y el riesgo para un montón de empresas familiares incluso que tienen varias generaciones llevándola adelante si se permite estas facilidades a capitales extranjeros, fondos de inversión que andan pululando y que con muchas seguramente ganas se meterían en la Argentina a invertir en cualquier cosa y correr a los empresarios locales. La ley, por suerte, se está discutiendo. Cuando uno ve la discusión, además, se encuentra con el secretario de Energía que no había leído la ley, que cuando la leyó... ¿Cómo que no había leído la ley? Sí, hay frente a una pregunta que le hace Lustó sobre el artículo 191, le dice... le dijo, bueno, perdón, no lo había leído. Recién ahora lo estoy leyendo, dice, pero esto es una barbaridad, porque
establece que en caso de que las empresas que vienen a invertir tengan necesidades de algún recurso estratégico, van a tener prioridad por sobre la población. O sea que si en un momento escasea la energía, el agua o cualquier otro recurso, primero hay que abastecer a estos fondos que vienen a invertir, estas grandes inversiones, y después a la población. Y el secretario de Energía dice, bueno, es una redacción poco feliz. Cosas como estas se escuchaban en el debate, tema muy grave. que no hace, bueno, que se necesita que la gente las conozca. El secretario de Empleo, cuando le planteo cómo puede ser que tiene un capítulo de la ley que promueven el trabajo registrado y en el artículo siguiente eliminan todas las sanciones para el que no registre. O sea, promueven el trabajo registrado, pero despenalizan el trabajo no registrado. Y me dicen, no, lo que pasa es que los trabajadores quieren estar en negro y le piden a los empresarios estar en negro para después despedirse y cobrar la doble indemnización. ¿En qué país vive? La verdad es que no conozco ningún trabajador que quiera ser contratado en negro o no registrado y que después se quiera despedir. Digo, para poder hacer juicio. Sí, podrá haber un caso aislado en algún lugar, pero decir que en la Argentina pasa eso, cuando hay 3 millones de trabajadores con empleo y además no los registrado. juicios duran 5 o 6 años, ahora sí que ¿quién va a hacer si hay 20.000 juicios es un montón, de 20.000 juicios de trabajadores no registrados, y hay 3 millones. La gente no quiere hacer juicio, la gente no quiere estar en negro, la gente quiere trabajar, cobrar un sueldo, tener aguinaldo, aportes para las jubilaciones. Otro capítulo que se me pasaba. Eliminan la posibilidad de que la gente que cuando cumple la edad para jubilarse no tiene los 30 años de aporte, que es un montón, son 9 de cada 10 mujeres que van a cumplir 65, no tienen los 30 años de aporte, y 7 de cada 10 hombres. Había un régimen para que se puedan pagar los aportes que le faltan y empiecen a cobrar la jubilación, y con esa jubilación van pagando los aportes. Lo derogan también. O sea, se la agarran con los trabajadores, con los jubilados, con toda la población que usa los servicios públicos, como la energía, el gas, el agua, con las empresas del Estado y los empleados públicos. Terminan con los derechos de los empleados públicos. Los 30.000 despidos que ya hay en el Estado se van a sumar un montón más si se aprueba esta ley. Mariano, lo último, ¿cómo sigue la agenda? ¿Cuándo podría llegar al recinto? Mira, martes, miércoles y jueves, tengo entendido, va a seguir habiendo expositores. Esta semana vinieron los funcionarios del gobierno, ahora van a venir empresarios, dirigentes sindicales, expertos, constitucionalistas, un montón de gente que están proponiendo Cuanto más se estire el tiempo, bloques. ¿Vos crees que esto que están dudando? Yo creo que es mejor. Cuanto más se estire el tiempo de la discusión, cuanto más discusión haya, cuanto más se conozca el contenido de esta ley, yo creo que menos posibilidades hay de que se apruebe. Y lo último, ¿crees que tiene que haber una movilización ese día en el Congreso? Absolutamente, absolutamente. Yo creo que hay que generar, como el paro de hoy, como la movilización de las universidades, como lo que fue el 24 de marzo, generar un efecto que haga de contrapeso con tanto bombardeo mediático y en redes de que esta es la revolución de no sé qué cosa. La verdad que es un desastre. Gracias por haber venido, Mariano. No, gracias a vos. Bueno, nos quedamos un cachito más en el...